Bienvenidos todos a nuestra quinta sesión de la política del siglo XX venezolano. Les recuerdo que esto es una alianza que nosotros logramos hacer con la Fundación para la Cultura Urbana. Hoy nos toca tocar el artículo que escribió el profesor Andrés Stambuli. El profesor Andrés Stambuli falleció de COVID hace un par de meses, hace 3 meses. Él iba a estar presente para esta sesión. Hoy en su lugar y nos va a acompañar Guillermo Veledo. Y la sesión de hoy va a ser precisamente en homenaje al profesor Andrés Stambuli. Hoy toca la concepción y desarrollo del Estado moderno venezolano a lo largo del siglo XX. Les recuerdo un par de cosas antes de darle la palabra al profesor Edgardo. La participación se puede hacer de 2 formas. Pueden hacerlo a través del chat y yo leo sus preguntas. O la otra forma es levantando la mano y les habilitamos el micrófono para que puedan hacerla. Y por último, nosotros recomendamos dejar la cámara encendida para la retroalimentación de los ponentes, siempre y cuando la banda de ancha se los permita. De resto, lo pueden quitar. Por último, pueden compartir todos a través de Twitter o Instagram en @proyectobase y en las redes de la Fundación para la Cultura Urbana. Edgardo, todo suyo. Muchas gracias, Rodrigo, por tu introducción rigurosa e impecable de todos los martes, desde que comenzamos a hacer este recorrido juntos, bajo los auspicios del Proyecto Base y de la Fundación para la Cultura Urbana, en torno al libro La política en el siglo XX venezolano y sus distintos capítulos. La de hoy es un poco, como ya tú quisiste adelantarlo, Rodrigo, una sesión muy emotiva, y quisiera darle la bienvenida Creo que perdimos sus allegados y amigos que nos han querido acompañar durante esta sesión, y también a Carole Leal, autora también del libro y que estuvo con nosotros hace 2 semanas y que ha querido seguir acompañándonos a lo largo de este recorrido. Me gustaría que comenzásemos compartiendo un micro para que escuchemos al propio Andrés hablar brevemente acerca de su capítulo, el cual formó parte, ese micro, de una serie hecha por la Fundación para la Cultura Urbana, con cada uno de los autores del volumen, como una forma de hacer una anticipación a la publicación de este libro, cuyo título bien conocen ya, La política en el siglo XX venezolano. Rodrigo, si podrías compartirnos el micro, te lo agradecería mucho. En este libro colectivo dedicado a la Venezuela política del siglo XX, me ha correspondido desarrollar el tema del Estado, de su establecimiento, consolidación, desarrollo institucional y de su acción sobre la sociedad venezolana a lo largo de todo el siglo, que comienza con la llegada al poder de Cipriano Castro, quien es sucedido posteriormente por Juan Vicente Gómez. En ese libro, en ese capítulo, trataremos el tema del Estado desde su establecimiento, consolidación, desarrollo institucional y su acción sobre el Estado, pasando por las distintas etapas y regímenes políticos que ha conocido Venezuela. Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras, la apertura del Estado con el presidente Medina, el establecimiento del Estado democrático en su primera experiencia en 1945 hasta 1948, el estado de la dictadura militar encabezada por Marcos Pérez Jiménez, y luego
el restablecimiento de la democracia en 1958 y la conformación del Estado que habría de darle soporte a la democracia naciente, de su desarrollo, de su expansión y de su reforma que fue planteada a partir de su, digámoslo así, de su debilitamiento en la década de los 80, el tratamiento de la década de los 90, que ha sido una década muy problemática desde el punto de vista de la estabilidad democrática y de los intentos fallidos de la redefinición del Estado y de su papel en la sociedad venezolana, terminando el siglo XX. Muchas gracias, Rodrigo. Se escuchó un poco bajo el audio, hubo momentos mejores que otros, pero en todo caso quería que compartiéramos ese testimonio del propio Andrés en torno a las expectativas que él tenía acerca de esta contribución para el libro que hemos seguido comentando durante estas semanas. Como lo hemos hecho en cada sesión hasta ahora, quisiera ante nada compartir una reseña biográfica de nuestro autor, Andrés Stambuli, quien se graduó en Relaciones Industriales en la Universidad Católica Andrés Bello y quien luego se doctoró en Sociología en la Universidad de la Sorbona. Fue hasta la fecha en que desgraciadamente lo perdimos, profesor titular en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana, donde también fue decano de estudios de posgrado, director del Centro de Estudios de Gobierno, director de Estudios Jurídicos y Políticos y coordinador de la maestría en Estudios Políticos y de Gobierno. Anteriormente, Andrés se desempeñó como profesor en la Universidad Central de Venezuela, como profesor investigador además en el Instituto de Estudios Políticos y como coordinador del doctorado en Ciencias Políticas. Fue investigador visitante en la Universidad de Carolina del Norte y también en la Universidad de Georgetown. Andrés llegó a publicar más de 30 trabajos entre artículos y contribuciones a obras colectivas, y fue autor, entre otros, de un volumen que sigue siendo de obligada lectura, como lectura de iniciación en estos temas en torno al siglo XX venezolano, que es precisamente el que se titula La política extraviada, una historia de Medina a Chávez, editado también por la Fundación para la Cultura Urbana. Al hablar precisamente de sus contribuciones monográficas, y por allí quisiera comenzar, Andrés llegó a poner su mirada en distintas coyunturas de la dinámica política venezolana. Por ejemplo, lo hizo en torno al año 1945. E incluso puso la mirada en la crisis que condujo al fin del régimen de Marcos Pérez Jiménez, en un trabajo particularmente valioso que fue publicado por la revista Politeya y que fue incluso reeditado luego en un volumen que recogía los artículos más destacados de esa revista editada por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. Pero creo que la mirada más perdurable de Andrés es la que en distintas oportunidades y como autor de libros colectivos le dedicó al tema del desarrollo institucional del país durante el siglo XX. Y precisamente este capítulo que vamos a comentar esta noche es su última contribución a esa mirada de conjunto que varias veces ofreció y que en este caso, como capítulo de nuestro libro, constituye uno de sus nervios centrales, sin la menor duda. Creo, y Guillermo estaría de acuerdo conmigo, en que es un reto enorme asumir la voz de Andrés y tratar de comentar los contenidos más relevantes de su capítulo. Y por ello pensé en un formato en el cual justamente me pudiese acompañar Guillermo Veledo, alguien que estuvo muy cerca de Andrés. Guillermo, que ya nos había acompañado en el recorrido que ofreciera en torno a su capítulo sobre los partidos políticos del siglo XX,
pero cuya amistad con Andrés Stambuli es aún más larga de la que yo dichosamente llegué a tener con él. La amistad de Guillermo con Andrés arranca desde los tiempos en que Guillermo estudió ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela. De modo que, visto en redondo, este capítulo, entre Guillermo y yo resolvimos de alguna manera repartirnos las cargas y que las puntualizaciones que se pudieran hacer sobre el desarrollo del Estado venezolano durante el siglo XX quedaran a mi cargo y que Guillermo abordara como segunda mitad de este recorrido los procesos que, de acuerdo con Andrés, fueron comprometiendo la capacidad de respuesta de ese Estado ante la sociedad venezolana. Luego de lo cual, y como es habitual en todas nuestras sesiones, abriríamos el espacio para escuchar los comentarios y observaciones que ustedes tengan a propósito de esta lectura. Creo que lo primero a lo que nos invita el capítulo de Andrés es a ver la forma como ese Estado moderno fue ampliando sus contenidos. Y algo tan importante como eso, que en ningún momento, como construcción, ese Estado desanduvo sus pasos a lo largo del resto del siglo XX. Lo otro acerca de lo cual Andrés pretende llamar la atención, y no lo esquiva, es sobre el hecho de que ese Estado moderno del siglo XX venezolano ciertamente tuvo su origen en una alternativa o como una alternativa frente a la violencia. Es decir, como alternativa, y ya lo habíamos comentado en alguna sesión anterior, como alternativa frente a la violencia comúnmente asumida hasta entonces, es decir, hasta fines del siglo XIX, como principal instrumento del combate político. Eso explica, justamente en relación a las sesiones anteriores, y especialmente a la sesión que le dedicamos la semana pasada al tema de las Fuerzas Armadas en el siglo XX, a lo que iba a significar que ese Estado se dotara, ante nada, de la capacidad necesaria para ejercer la coacción de una manera tal que todo desafío que se le planteara a su autoridad terminara siendo asimétrico. Obviamente ese proceso tuvo un saldo inestimable, ¿no? Más allá de lo que pueda decirse con respecto a sus orígenes. Ese proceso que fue posible gracias a la existencia, como lo subrayaba José Alberto Olivar, a la presencia de un ejército profesional y a la larga efectivamente nacional, fue lo que garantizó una dinámica centenaria de paz política de allí en adelante. Una paz, como también quise comentarlo yo en la sesión número 1, a la cual no se llegó como se anhelaba llegar. Es decir, hablamos de una paz envuelta, como se vio en los ropajes del gomecismo, pero que en todo caso, a pesar de ello, hizo posible que nadie de la muerte de Gómez afirmara de allí en adelante que la guerra fuera una virtud superior a la paz. Al mismo tiempo, y eso lo pone muy a relieve Andrés, ese Estado que tuvo su origen en la violencia va a ser responsable durante su desarrollo en el siglo XX de estimular la formación de una sociedad capaz de cultivar los valores de la convivencia pacífica. Es decir, va a haber también, aparte, digamos, de los instrumentos armados con los que contara el Estado, un esfuerzo de pedagogía por parte de ese Estado con el propósito de darle impulso a la construcción de una sociedad sustentada en la práctica de la pluralidad, como habrá de verse a lo largo del avance del siglo. Y creo que allí radica el núcleo o uno de los núcleos de lo que Andrés quiso que viéramos en este capítulo. Cuando hablaba de un Estado que a fin de cuentas fue capaz de integrar a la nación venezolana a través de distintos mecanismos y no necesariamente o en todos los casos a través de mecanismos basados en la violencia, sino a través también de un esfuerzo institucional
que le llevara a los venezolanos a, a identificarse en torno a una idea de pertenencia muy superior a lo que significaban hasta entonces las realidades, las fidelidades más bien de carácter regional o local. Es decir, esa idea de pertenencia a una realidad mucho más compleja va a ser obra de lo que impulsa el Estado venezolano. Hablamos entonces de un Estado que como principal vehículo de integración de lo que va a ser una realidad distinta a partir de inicios del siglo XX, va a ser, como decía yo, que los venezolanos atestiguásemos, como nunca se había hecho hasta entonces, la complejidad y la heterogeneidad de lo que estábamos hechos como sociedad. Es decir, lo que va a significar una realidad en un sentido de pertenencia, de unidad societal que se va a dar a partir de todo este proceso. De modo que no solamente va a ser un Estado que actúe como motor en respuesta a la violencia, sino que además, como lo digo, va a permitir no solo hacerse cada vez más complejo en sus atribuciones a medida que avance el siglo, y como quiso subrayarlo Andrés, sino que también, como igualmente lo quiso subrayar Andrés, capaz de exhibir un sentido de continuidad desde sus inicios. Y sobre todo, en términos de lo que va a significar, insisto, la construcción de esa unidad como sociedad y como nación. Lo interesante, cuando Andrés comienza a hacer la recapitulación de este recorrido, es que ese Estado que comenzó actuando como garante del orden interno y que inicia su trayectoria con Juan Vicente Gómez a partir de una simpleza institucional, llamémoslo así, se va a ver obligado ese Estado a readecuarse en la medida en que sea la propia sociedad la que comience a reclamarle al Estado una mayor complejidad en sus funciones. Ese es otro aspecto importante en el que insiste Andrés. Es decir, que veamos a ese Estado no solo como un Estado que pretendía imponer un rumbo, sino también ver lo que la sociedad esperaba por parte de ese Estado. Y de allí es que Andrés le da cabida en esa parte del capítulo al crecimiento de las propias expectativas colectivas de la sociedad venezolana y la incorporación de nuevos actores a nivel societario, como se daría a partir de la primera mitad de la década de 1930. Y es lo que va a explicar a fin de cuentas que ese Estado, caracterizado por su simpleza institucional, pasara a cobrar con López Contreras y Medina el impulso que había de cobrar en términos de dos atributos que van a sumarse a su fisonomía, es decir, que van a formar parte de la fisonomía del Estado moderno, además de lo que ya hemos dicho. Y es primero que ese Estado comience a actuar como director y regulador de la economía nacional. Y en segundo lugar, que actúe como prestador de servicios sociales, ergo o por extensión educativos, sanitarios y culturales, que es a lo que atiende Andrés al hablar de la coyuntura López Contreras Medina Angarita. Aparte de ir reconociendo ese Estado una serie de derechos sociales y políticos y actuando en procura de responder a lo que exigían tales derechos, el Estado también va a comenzar a estimular otra marcha que para Andrés es muy importante y a la que él le pone mucho cuidado. Y es la idea de que a mayor grado de complejidad institucional que adquiere el Estado, a mayor en número que comienzan a ser los canales decisorios del Estado, a mayor que comienza a ser la profesionalización y tecnificación de sus cuadros burocráticos, más se va a reafirmar el ejercicio despersonalizado del poder, por mayor que fuese la voluntad presidencialista.
Y creo que lo dice muy claramente Andrés en el sentido de poner de relieve lo que significa que el Estado, dentro de la complejidad que va a adquirir durante el siglo XX, se convierta a través de sus agencias especializadas en un centro de consulta para la toma de decisiones y para la formulación de opciones, lo cual creo que evidentemente pone de relieve una característica importante del Estado y su forma de operar a partir del siglo XX. Obviamente, si existe un momento de ese siglo en el cual el Estado hubo de adecuarse como nunca lo había hecho, o al menos en ese grado de intensidad, digámoslo así, a la movilización política de la sociedad, va a ser a partir del año 1945, como todos ustedes lo saben, con el advenimiento de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Y como nunca hasta ese momento, y como lo describe con mucha precisión Andrés, nunca como entonces habría de ampliarse el campo de acción del Estado garantista hasta ese momento. Pero también hay algo importante que Andrés insiste en destacar o que no pierde de vista, y es que a partir de allí, a partir de lo que va a significar el advenimiento del año 45, también se va a dar el impulso a la formación de un sector empresarial privado estimulado por el Estado y sobre la base de una política industrializadora muchísimo más decidida de la que se había concebido hasta entonces, especialmente durante el régimen de Medina. Puede que esa política de industrialización se desacelerara durante el decenio militar, pero tampoco se va a interrumpir y va a perdurar como una característica del Estado venezolano promotor del proceso industrializador. Lo que sí va a ocurrir durante el decenio militar, y obviamente Andrés le dedica, digamos, un interregno en su capítulo al tema del decenio militar, es el desmontaje de buena parte de la acción social directa por parte del Estado, que habría de privilegiar otras fórmulas durante el decenio. Y esa fórmula sobre todo va a ser la que se vea resumida en la presencia de lo que Andrés ha querido llamar en el capítulo la visión de un Estado desarrollista. Es decir, un Estado que durante esa etapa va a fundamentar su actuación en una idea ingenieril, llamémoslo así, de la realidad. Es decir, el Estado durante el decenio militar va a esquivar el potencial conflictivo que entraña la acción redistributiva directa a favor de que toda reivindicación que disfrute la sociedad sea más bien el resultado o el producto de los beneficios que ese Estado desarrollista, ese Estado tractor, sea capaz de generar por vía de una visión, insisto, desarrollista. Si se lee con cuidado el capítulo de Andrés, hay dos cosas que tampoco van a desaparecer como nuevos atributos adquiridos por el Estado venezolano a partir de la experiencia del decenio militar. En otras palabras, esos dos atributos no van a desaparecer a pesar de que desapareciese el régimen personal de Marcos Pérez Jiménez o de que desapareciese o se hubiese desplazado ese Estado en versión desarrollista. Y el primero de esos elementos que va a perdurar es que a partir de 1958 el Estado va a seguir actuando como productor directo y gerente de grandes complejos a nivel siderúrgico y petroquímico. Lo segundo, el segundo atributo que va a pervivir luego del decenio militar, es que ese Estado, a partir del año 58, va a seguir definiendo y va a seguir calificando esos complejos en los mismos términos estratégicos con que lo hizo el régimen militar, es decir, calificándolos como industrias básicas y haciendo por tanto difícil o al menos traumático cualquier arreglo en el que pudiese tener participación o cabida el capital privado
en el desarrollo de esos sectores del acero, del hierro, del aluminio, de la petroquímica, calificados como sectores estratégicos o como industrias básicas. El estado de consenso o el estado conciliador, que es como lo define Andrés, esta etapa que comienza en el año 58 y con lo que yo concluyo este apretado recuento de la primera parte del capítulo de Andrés, es, a mi juicio, como uno lo puede ver en su capítulo, el estado que entre 1958 y 1983, por poner una fecha, mejor va a expresar la acumulación de sus experiencias y que mejor llegaría a reafirmar ese sentido de continuidad que Andrés ha querido poner de relieve en su capítulo, más allá de coyunturas rupturistas que son las que por lo general más atraen nuestra mirada. En primer lugar, seguirá siendo un Estado, ese Estado después del año 58, dinamizador de la empresa privada y promotor de la industrialización, como ya venía haciéndolo, especialmente durante el tramo 1945-48, pero adecuándolo ya a la nomenclatura y a las reglas de juego derivadas de la llamada política de sustitución de importaciones. En segundo lugar, seguirá siendo un Estado dueño de empresas, como había comenzado a hacerlo durante el régimen militar. Seguirá siendo un Estado promotor de inversiones en obras de utilidad pública, como ya había comenzado a hacerlo tímidamente antes de López Contreras, con menos timidez con López y con nada de timidez a partir de Medina y de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Y por último, seguirá siendo un Estado capaz de generar durante esta etapa, digamos, corregida y aumentada de sus atribuciones históricas, un volumen muchísimo más significativo de inversión en la órbita del gasto social. Pero también ese Estado, a partir del año 58, tendrá un nuevo atributo que se va a sumar a su anatomía, que va a terminar de redondear su fisonomía. Y ese atributo es lo que Andrés explica denominándolo el Estado conciliador. Es decir, ya no va a actuar solo como un Estado capaz de canalizar las demandas sociales, como lo hizo durante la primera experiencia del ensayo democrático, sino que va a ser un Estado capaz o llamado a procesar conflictos y lograr el mayor número de avenimientos posibles dentro de pautas y normas de carácter institucional. Y eso va a ser así en la medida en que ese Estado, a partir del año 58, se vea interactuando en medio de una pluralidad de intereses mucho mayor. Lo último que quisiera apuntar, y que no deja de llamar la atención, es que aun cuando para la década de 1970 el Estado ya parecía actuar como un ente lo suficientemente cargado de responsabilidades, ese Estado se va a erigir por primera vez como propietario de industrias intermedias durante esa etapa. Es más, durante esa etapa de los años 70, lejos de ver el Estado desestimular sus iniciativas, va a ampliar su radio de acción dentro de una órbita que no he mencionado hasta ahora y que formó parte también de la concepción y del desarrollo de ese Estado en relación al hecho económico, que va a ser su intervención o su manejo en el área o en el sector de servicios. Por ejemplo, si pensamos en términos de lo que iba a significar en los años 70 la ampliación de esa órbita del Estado en materia de servicios respecto a la aviación civil, a la aviación comercial, quiero decir, la navegación mercante, el sector turístico y hotelero, e incluso un Estado que va a estar interviniendo cada vez más en el sector de la banca pública.
durante esa etapa hasta los años 70. Obviamente mucho de esto lo habrá de hacer el Estado confiando en su capacidad de expansión sin tomar en cuenta las exigencias planteadas por la eficacia económica, que es la parte a la cual Andrés le pone cuidado a partir de este punto. ¿Qué significaba el reto ante la escasez? De modo que esto ya forma parte del territorio para el cual quisiera que Guillermo interviniese y abordara esta segunda parte del recorrido, a partir de lo que Andrés deja anunciado a estas alturas de su capítulo, al hablar de una gestión cada vez más comprometida por parte del Estado en términos de sus recursos, de un Estado que sí habría de comenzar a ver desaceleradas sus iniciativas, a pesar de que no dejó de ser un Estado que impulsara la construcción de importantes obras materiales durante los años 80 e incluso 90, algo que suele perderse de vista. Pero a fin de cuentas, un Estado que, entre otras cosas, va a tener que entenderse como una sociedad que seguía formulándole demandas, como lo había hecho durante un buen tramo de ese siglo XX, pero que también se iba a tratarse de una sociedad que comenzaría a reclamarle al Estado que le permitiese actuar como sociedad dentro de un curso más autónomo. Y esa, a fin de cuentas, es la enorme paradoja que para Andrés Stambuli habría de advenir a partir de la década de los 80, no sin antes de dejar en uso de la palabra Guillermo, dejando de insistir en una frase que utiliza el propio Andrés para cerrar la primera parte de este capítulo, cuando él dice: hablamos hasta este punto de una sociedad como la venezolana, histórica y estructuralmente dependiente de la acción del Estado. Ese va a ser el gran reto que va a tener la sociedad venezolana y el propio Estado por delante a partir de los años 80 y que configura o que conforma la segunda parte del capítulo de Andrés. Guillermo, la palabra es tuya a partir de este punto en el que traje el recorrido a través de estas aguas hasta ahora. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias a todos, por supuesto, a ti por siempre la iniciativa de este libro, que te reitero, el último libro en que trabajamos con el profesor Stambuli, y por supuesto a la Fundación para Cultura Urbana y a Proyecto Base. Muchos cariños a Cecilia Stambuli, que nos acompaña. Y bueno, por supuesto, unas breves palabras antes de seguirte el hilo sobre el profesor Andrés, porque al fin y al cabo en este recuerdo lo tenemos. Yo, por supuesto, conocí al profesor Andrés Stambuli de reputación, en la medida que en casa habían libros del doctor Stambuli, había artículos del doctor Stambuli, estaban las politellas en casa de mis padres, lo cual, por supuesto, no es una lectura, vamos a decir, adolescente. Pero a la medida que yo me fui interesando en la ciencia política, y esto a raíz de los golpes del año 92, su nombre era, por supuesto, muy llamativo. No es Pérez, no es Hernández, es Stambuli. Era, por supuesto, muy notorio. Así que entre todos esos nombres, García Pelayo, Urbaneja, Rey, que para mí eran, bueno, los que yo estaba viendo, era siempre llamativo. Lo conocí personalmente en la universidad en los años 90, cuando yo estudié allá, entre los 90 y los 2000. Yo estudié entre el 97 y el 2002 en la Universidad Central. Y yo en el 98 entré al Instituto de Estudios Políticos como asistente de investigación. O ayudante de investigación, era el título formal. Esos eran los más avanzados en esa escala. Y él, que ya no estaba allí permanentemente, porque estaba ya separado de la universidad, sin embargo era parte de la directiva del instituto. Entonces venía cada 15 días, cada semana, y a mí me impresionaba siempre lo que decía en las reuniones, porque le llevaba la contraria a todo el mundo sin llevar la contraria a todo el mundo.
Es decir, decía cosas que eran completamente distintas a los demás. Tú no vas a pensar que nunca era categórico sin ser autoritario, nunca levantaba la voz. Y recuerdo una cosa que dijo que a mí me llamó mucho la atención, porque a mí me interesaba el tema de la historia política, la historia del pensamiento, esos eran los temas que me interesaban. Y yo era, al fin y al cabo, mi carrera en el instituto se trunca por el paro petrolero y todo lo demás. Y dijo el profesor Stambuli en ese momento, bueno, ¿por qué vamos a estar hablando de estos temas contemporáneos, completamente tan nuevos? Siempre hay que ver lo que dijeron los clásicos. Entonces empieza a hablar con un dominio que muy poca gente le conocía, al fin y al cabo, porque él era alguien dedicado a la política contemporánea, a la sociología contemporánea. Entonces, cuando él hablaba de los clásicos, reflejaba un profundísimo conocimiento de toda la disciplina sociológica y politológica a lo largo de la historia. Y decía, allí es donde están las cosas que podemos tener que estar viendo. Nos lo aconsejaba porque estaba el énfasis si íbamos a traducir unos textos contemporáneos o no. Esa discusión concreta, no lo dijo como un consejo general, pero aún así, eso siempre me quedó. Y en la medida que siempre fue amistoso y siempre fue gentil, cuando tuve la fortuna de entrar a la Universidad Metropolitana, en buena medida inspirado por él, porque él estaba en lo que iba a ser el Departamento de Estudios Políticos, estaba en posgrado, y si había estado en un Departamento de Estudios Políticos que putativamente iba a dirigir él, no lo hizo nunca formalmente, por las avatares de la política universitaria, me reclutan a mí, eso no funciona la primera vez, no tiene lugar, entonces 2 años más tarde es que yo llego a la universidad y finalmente puedo trabajar con él. En ese momento de distancia, porque él permanecía en posgrado. Pero siempre, bueno, nos reuníamos en el departamento, nos reuníamos en las sesiones de preparación, y era, por supuesto, siempre llano, siempre amable, siempre generoso con los libros, lo cual dice más de su calidad como persona que cualquier cosa que yo pueda decir ahora. Y eso quiero llamar la atención. Y una última cosa personal con respecto al profesor Stambuli que se refleja en el texto. Había, en medio de todas las adversidades, todas las ansiedades, todas las cosas que él mismo sufría y él mismo internalizaba, una gran presencia de ánimo, una gran calma. Yo iba muchas veces a su oficina azorado por temas. Yo recuerdo una discusión cuando la crisis del 2008, yo era en ese momento, tenía apenas 2 años en la universidad y pensaba, ya se va a acabar el capitalismo global, estamos en esto, se acabó todo lo que se daba. Y él dijo, hemos superado tantas cosas, hemos visto estas cosas peores, siempre verlo con una perspectiva de largo aliento. No que él no lo sufriera, pero no dejaba que uno lo pensara. Y me hizo recordar muchísimas veces una frase de un profesor mío cuando yo estudié en Singapur. Un profesor antiguo, un profesor de esos británicos imperialistas que quedan y que quizás no le hubiera gustado el profesor Stambuli por otras razones. Decía que si uno era realmente un hombre viril, un hombre, y yo pensaba, si uno era realmente una buena persona, lo proyectado hacia allí, uno tenía que ser indispensable en un salón de baile e indispensable en un barco hundiéndose, que nunca se sienta que uno estorba. Y a mí eso siempre me quedó, y yo pensaba, aquí, si hay alguien que yo conozco que ha sido así en la vida, ha sido el profesor Andrés Stambuli. Y así lo mismo con su texto. Hago este hilo porque, en efecto, el texto nos da una explicación que no es azarosa de venir del Estado. El Estado tiene un propósito, y en efecto el Estado era lo que existía cuando comienza el siglo XX. Es decir, la construcción del Estado, que es hasta cierto punto ingenua, hasta cierto punto casual, la idea de un poder coercitivo, asimétrico frente a la sociedad es particularmente casual. El hecho es que se corona en una de los pocos rudimentos de civilización que tenemos en Venezuela todavía hoy, se deben en buena medida a la acción del Estado en el siglo XX. Y con esto no quiero defender de un principio estatista. Bueno, entonces hay que hacer que el Estado haga todo otra vez. No, pero hoy estamos viendo
justamente la falta del Estado en muchas de nuestras carencias y la ausencia del Estado en muchas de las cosas que nos perjudican. Eso ya se debía venir al final del siglo XX y es lo que nos da el profesor Stambuli. Ese intento de tratar de paliar el agotamiento del Estado derivado de su ineficacia, de la excesiva confianza en la bonanza económica, que, bueno, obnubilado de las mentes más lúcidas de la política venezolana, pero también obnubiló a aquellos sectores que debían estar respondiendo desde la sociedad a la acción, bueno, benefactora del Estado. Porque el estado de consenso no era meramente tratar de pensar que estamos poniendo todos de acuerdo y es chévere. Parte de un principio que es esencialmente pluralista y democrático. Y eso no se suele reconocer, porque nuestro lenguaje politológico, nuestro lenguaje sociológico, nuestro lenguaje histórico sobre los últimos 40 años ha sido esencialmente antiestatista. Ahora que tenemos un Estado que es entre fallido y desgraciado, pero ciertamente un Estado que no quiere la sociedad con la que tiene que lidiar, nos hemos hecho más profundamente antiestatistas. Y yo creo que eso es un poquito miope. Pero este trabajo, que no es para nada antiestatista, lo ve en esa justa dimensión. El Estado ocupó desde el año 36 con un gran impulso económico, con un gran impulso de decisión política, porque ha podido ser una élite que captura la renta. Es decir, el presidente López ha podido convertirse en el sultán del país y decidió no hacerlo. Y eso se potencia de manera categórica a partir del 58, porque la política de consenso es en esencia la política de reconocimiento de la sociedad. Yo reconozco que hay sindicatos, yo reconozco que hay organizaciones, yo reconozco que hay empresarios, y los reconozco y les pido consejo. Y una de las cosas en las cuales el Estado se expandió más, y es muestra de esa expansión, no solo en los subsidios, no solo en las prebendas, no solo en el gasto público, que se expandió, no solo en el empleo público, que también se expandió, a medida que también expandía las funciones regulatorias, administrativas, distributivas, etcétera, sino que además se expandió en los espacios de interacción con la sociedad. No estaba separada la sociedad. Cuando decíamos que era un Estado, vamos a decirlo, una sociedad de Estado, voz de la COPRE. No quiero discutir eso, pero lo voy a discutir desde la perspectiva del profesor Stambuli. Hay un dato que nos da antes de que hablemos de la crisis. En la primera mitad del siglo XX había 30 entes de la administración pública descentralizada. Cuando hablamos de administración pública descentralizada, para quienes no estén familiarizados con el derecho administrativo, son aquellos entes que no son propiamente entes públicos y que no son entes privados, sino que son entes públicos para participación privada. Empresas mixtas, fundaciones, asociaciones que el Estado genera. Eso que, por ejemplo, en el derecho administrativo británico se llaman los quangos, los quasi-NGOs. En la primera mitad del siglo XX, 30. En la primera década de la democracia, llegan a 90. En los años 70 llegan a 300. Y en esos quangos, en esa administración pública centralizada, empresas, directivas, etcétera, etcétera, estaba la sociedad. La sociedad que corporativamente reconocía el Estado. Estaban los empresarios en cosas del ramo. Estaba la banca, estaban los sindicatos, estaban los gremios. Aquí no puede haber sino una decisión corporativista. Y eso es parte de la política de punto fijo y una parte de bien y mal. ¿Por qué entonces es un rol? Mira, yo soy el Estado y te voy a dar una serie de beneficios. Beneficios que hizo sumario el profesor Stambuli diciendo que eran los subsidios a los servicios públicos, los subsidios directos al consumo, los créditos para el desarrollo, es decir, para la potenciación de tus empresas y tu industria. Y por supuesto, el empleo público, que es un empleo seguro, de modo que tú no tuvieras que estar lidiando con ese riesgo. Empleo que era, sí, en cierto modo partidista, pero a la vez un empleo que generaba algún tipo de seguridad que era antes precaria. Esto, por supuesto, era ineficiente, pero tenía una expectativa de ineficiencia. Tú eres ineficiente en la medida que estás esperando un rédito posterior. ¿Y estás esperando qué? Estás esperando que la sociedad responda, que la sociedad termine de arrancar, que termine de crecer.
Cuando decimos que una sociedad autónoma que quería crecer y quería desembarazarse del Estado, ¿era autónoma en qué sentido? Porque muchas veces cuando el Estado le exigía cosas, vamos a cobrar impuestos, no porque tú eres rico. Vamos a hacer que tenga ciertas normas que te regulen, no porque yo soy excepcional. Vamos a hacer un mercado común con los Andes. No, porque nuestras industrias no están preparadas. Entonces, a la hora de la verdad, el sector privado venezolano siempre resistió. Y lo que esperaba era el Estado cuando eran las vacas gordas. Tanto así que la expansión enorme de la administración pública descentralizada en los años 70, que en realidad es durante el gobierno del presidente Pérez, porque no es que no hubo cuando Caldera o cuando Luis Herrera, sino que con Pérez todo era el puntofijismo en esteroides, en una cosa colosal. Tanto que, como era esa frase que decían, como todo era tal cosa, ven, trompo, ven, avión, ven, por supuesto, todas las corporaciones venezolanas terminaban en ven, las corporaciones del Estado. Le decían a Pérez el loco ven, entre comillas, para burlarse de él, de sus delirios de grandeza y de sus delirios de eso que llamó en ese contexto de nuestro neorriquismo. No voy a decirle derrochador y rastacuero, como le dijo Betancourt a los gastos de Pérez Jiménez, sino este neorriquismo que llamaba Pérez Alfonso la carrera perdida del petróleo que tú narraste. Y todo eso afectó a los consensos, porque a la vez generó unas nuevas especies. El crecimiento de la corrupción, más allá del crecimiento de la ineficiencia, porque todo se podía postergar. Vamos a hacer una medida para dejar de controlar los precios. Comienza Luis Herrera haciendo eso. Aparte de la oposición de todo el mundo, viene la guerra Irán-Irak y se dice, ok, no será hoy, después lo hacemos. Y se corre la arruga de las medidas que hay que tomar. Los 80, eso no sirve. Y se plantea con el aldabonazo del Viernes Negro, que el Viernes Negro tiene unas causas que siempre atribuimos a nuestro Estado, pero son esencialmente causas externas. Una de ellas, el shock externo por la crisis de la deuda mexicana, que no le atribuyó a Venezuela. A Venezuela se le aumenta el servicio de la deuda sin que Venezuela hubiese dejado de pagar. Es México el que dejó de pagar, pero la deuda mexicana es tan colosal y es tan absurdamente manejada que nosotros somos víctimas de eso. De repente se nos cierra la banca. Y se nos cierra la banca afectando nuestras reservas internacionales, lo cual afecta la confianza de nuestra moneda, lo cual afecta, por supuesto, toda esta fuga de capitales que ya existía. ¿Capitales que de dónde venían? Pues del subsidio indirecto al dólar, el dólar barato. ¿De dónde se fue toda esa plata de Venezuela? Del dólar barato. No voy a hablar del cadevismo aquí, esas cosas, pero en ese momento, en los años 70, los empresarios que debían invertir en Venezuela, y teníamos ese enorme caso de empresarios que eran millonarios con empresas quebradas. Empresarios que no aguantaron el cambio del dólar barato. Empresarios que no soportaron la reconversión industrial. No actuaron en consecuencia, no fueron suficientemente productivos con la asociación de importaciones y cuando llegó la hora de competir, pues no tenían con qué. Y por eso nuestros grandes conglomerados industriales de comienzo de los años 80 desaparecieron. Son hoy un recuerdo nostálgico. Y bueno, compramos maicina americana y esas cosas, y lo vemos así. Y solo quedó Polar en buena medida que fue comprando a los demás. El grupo Cisneros fue más bien vendiendo las cosas que había ido comprando. Pero en general esa reconversión industrial la fueron comprando empresas extranjeras y cambió nuestro aparato industrial. Pero otro elemento que es el elemento político. Y aquí el Estado, ¿cómo reacciona? Con la COPRE. Un Estado podía haber reaccionado sin pedir una cosa. Y casi siempre, cuando unas reformas se postergan y tú decides acometerlas de manera acusada, de manera acelerada, resulta que se rompes. Eso se puede aprender desde la guerra del Peloponeso hasta la Revolución Francesa, hasta, por cierto, las reformas de los 80 y 90 en Venezuela. No es que no hubiera resistencia del status quo. Había resistencia al status quo. Por supuesto, la mayor parte de los políticos que dirigían el país se habían formado ¿cuándo? ¿En qué escuela? En la escuela en la cual la economía era esencialmente estatista. Estos políticos se formaron en los 30, se formaron en los 40. No había otro paradigma para ellos. Y además eran antifederales. ¿Por qué eran antifederales? Porque para ellos, una generación atrás, el federalismo era la guerra. El federalismo era el conflicto. Entonces no podían ser otra cosa. Esas resistencias existían. Y aún así, no solo se hizo la COPRE, sino que desde el gobierno de Lucinchi, que muchos
hablan de su imprudencia. Tenía, por supuesto, muchos errores y muchos problemas. Y no hemos hablado de la corrupción, sino que ya desde entonces se legisla. No esperes el que trae la reforma legislativa, no esperes el que trae el milagro de la transformación. Es desde el Congreso, que está activo hasta el año 88, que empieza la agenda legislativa de cambio. Y ese Congreso, esos partidos que presentan el Congreso, especialmente los tres grandes, ADECOPE y el MAS, ya tenían en los programas de gobierno del año 88, salvo ADE un poquito discreto, el tema de la reforma. Por supuesto, había una tirantez entre tradicionalistas y reformistas que fue trágica. Fue trágica porque a medida que esto está pasando, aquellos que no son, porque todos los reformistas y los tradicionalistas son esencialmente demócratas. Fuera de ese círculo había unos sectores que podemos decir es el otro clivaje de este tiempo, autoritarios y demócratas. Yo no creo en los partidos, yo no creo en cosas, entonces creo en otra cosa que sí va a ser el cambio. En ese grupo, con todas las rivalidades, no le dieron apoyo a esto. No había una empresa venezolana que fuese suficientemente fuerte como para estar preparada para los cambios que venían. No había una administración pública suficientemente modernizada para estar preparada para los cambios que venían. No había tampoco un trabajo hecho desde la sociedad civil para eso. Porque, por supuesto, la sociedad civil tiene varios matices. Y yo voy a hablar de eso en un instante. Entonces, no puede haber consensos. Si los actores principales no solo están de acuerdo en sí, sino que no están de acuerdo entre sí, no puede haber consenso. No se puede construir una política común. Porque todo el mundo está pensando, bueno, ¿cómo voy yo a sacar de esta ecuación? Y recuerden que estas reformas están teñidas por varias crisis. La crisis de legitimidad democrática que genera, la crisis de eficiencia económica que genera el Viernes Negro, la crisis de legitimidad democrática que genera el Caracazo y la crisis de autoridad que genera los golpes del 92, pero además la crisis, para mí la crisis terminal de la democracia y del Estado democrático, que fue la crisis bancaria del 94, de la cual casi no se habla hoy. Yo no entiendo cómo. Pareciera que hay gente interesada en borrarla de la historia. Pero esa crisis bancaria que se generó, ¿por qué? Porque las reformas de apertura no habían sido dadas sino bajo el interés de algunos sectores determinados. ¿Qué es la herencia de los años 70? Aquellos sectores que se han beneficiado de la expansión extraordinaria del Estado durante el perecismo y que eran en buena medida vinculados a Pérez, son los mismos protagonistas de la crisis bancaria. Y nadie lo dice. Entonces no se puede construir consenso. Tú tienes un Congreso fracturado porque es un Congreso multipartidista, donde hay al menos 5 partidos que se tienen que poner de acuerdo y todos están compitiendo por el poder. Tienes un sector empresarial que no es de una sola voz con respecto a las reformas liberales, porque son neoliberales cuando declaran en la Convención de Fe de Cámara y absolutamente subsidiadores o petitorios de subsidios en las cosas. Y tienes además políticas de austeridad que han agravado la autoridad de sindicatos. Esto sin hablar de la corrupción, que por supuesto carcome todo por dentro. Esto es por supuesto muy dramático y yo lo digo con cierta aceleración distinta al tono del profesor Stambuli, que lo habría dicho con una calma completamente serena. Pero es que no estamos contando con un proceso que en efecto haya sido para nada sereno. Hay toda una serie de adversarios que estaban allí, no voy a decir cazando güiro, pero ciertamente esperando la caída. Porque, ¿qué pasa? Esta es una sociedad que quería ser autónoma, pero que quería ser autónoma sin dejar de depender del Estado. A la hora de la verdad, siempre se demandaban más recursos. Cuando las elecciones del año 93, los candidatos que estaban planteando reformas del Estado, Álvarez Paz y Claudio Fermín, pierden 40%. Los candidatos que estaban planteando alguna visión tradicionalista del Estado, Caldera y Velázquez, obtienen casi 60% de los votos. En las elecciones del 98 ocurre otro tanto. Enrique Salas Romer obtiene más o menos el 40% de los votos y los que no quieren sino un retorno a 1958 obtienen la mayoría. Y esto desaguisadamente, porque por supuesto, entre estatistas y reformistas hay demócratas, pero el caso es que por ahí se nos coló
esa otra ruta. ¿Y qué estamos viendo hoy? Cuando termina esta crisis del Estado democrático y se sustituye por el Estado democrático de derecho, cuando muchas de las reformas de la COPRE son asumidas por la Constitución de la República Bolivariana, que es la Constitución, esencialmente la Constitución de un Estado social de derecho, pero todavía una Constitución democrática, aunque un poco presidencialista para el gusto de todo el mundo. Y por supuesto con el veneno en la sala constitucional, que es realmente una cosa tóxica, aunque se debe más a unas sentencias y unos abusos posteriores. El Estado que se le entrega a Hugo Chávez en 1999 es un Estado que es, uno, económicamente solvente, sí, pobre, sí, austero, sí, con problemas, pero económicamente solvente, ineficaz, ineficiente, pero económicamente solvente, mucho más independiente de los partidos que lo que se cree, porque al fin y al cabo ni Pérez ni Caldera gobernaron con partidos. Entonces ya había una gran separación del alma de la administración pública venezolana con esos partidos. Por supuesto, mucha gente que tenía experticias distintas en ese estado va a ser barrida. No solo la experticia ordinaria que van a barrer y van a cortar a mucha gente. El chavismo ha hecho varias purgas en el estado, hecho el que no. Recuerden cuántos ministerios disolvió Chávez cuando llegó a la presidencia, sino que además empezó a votar un montón de gente, que era gente que no era aquiescente, que no era partidaria del gobierno. Y eso lo hizo este Estado. Entonces tenías un Estado que era bastante autónomo del Ejecutivo, no lo aceptó el Estado. Un Estado que era bastante autónomo, y un Estado, y eso sí es absolutamente claro, un Estado que controlaba el territorio. Había mucha delincuencia, sí es verdad, pero hay países con alta delincuencia y aún así controla el territorio. En Venezuela no hay esas incursiones. Se hace poroso por diversas nociones del Estado chavista, la noción de la revancha de clases, la noción de la unidad latinoamericana, la noción de la Gran Colombia, todo eso hace poroso al Estado. Y nos regresamos a un Estado que es, no voy a decir autoritario como el del 57, o no voy a decir elitista como el del 35, el 36, o simplemente autoritario como el del gomecismo. No, es un Estado que es autoritario sin tener control, es ineficaz sin tener la ventaja del autoritarismo en términos de eficacia, y es también, por supuesto, antidemocrático. Esa es la suma de cosas. Pero lo que ocurrió en Venezuela es hasta cierto punto la desconfianza del Estado y el que la sociedad en el fondo no le respondió a la tarea que le quería dar al Estado. El Estado tampoco lo exigía, y esta ya es la carga del Estado. Porque el Estado y los políticos venezolanos tenían un enorme temor de la sociedad. Recuerden las lecciones del trienio, recordemos las lecciones de la dictadura militar. Las lecciones son que tú no puedes apresurar ciertas reformas y apretar demasiado sin que se rompa este país. Porque en el fondo no éramos una sociedad enteramente democrática. Pese a todo eso, lo que estamos viendo entre nosotros y lo que estamos viendo en la expansión de los servicios públicos y el Estado y demás, en este esquema de caos, lo único que nos queda residual es esa hechura del Estado moderno venezolano. Lo único que nos queda residual. Si tenemos algún tipo de red de electricidad, si tenemos algún tipo de red de aguas, si tenemos algún tipo de urbanización y edificaciones que todavía no han colapsado, es por las obras del Estado venezolano. Son las obras del Estado venezolano, que eran para generar una sociedad moderna, No era un Estado totalitario, no era un Estado omnipotente, no era un Estado asfixiante. Y ocurrió con nosotros la famosa paradoja de Tulloch. La carga de la búsqueda de renta es siempre más fuerte para el sector político que para el sector económico y gremial. Y esa es la gran paradoja de la sociedad venezolana. Hubo una distribución enorme del gasto público para beneficiar a la sociedad, y la sociedad en última instancia no quiso responder, y cuando se le exigió, bueno, se hizo la loca. Yo termino ahí estos comentarios para ir pasando a las preguntas que vienen, y noto ahí varias. Buenísimo. Gracias, Gracias, Guillermo, por tu intervención. Voy a leer la primera pregunta que le hizo Francisco Elías Toro, y tiene que ver justamente con la otra visión de lo que estabas comentando ahorita, de que los políticos consideraban a la sociedad no lo suficientemente democrática para la situación. Y es que ¿hasta qué punto
esa relación vertical descendiente facilitó la llegada y consolidación del chavismo. Aquí habla Francisco Elías precisamente de que la sociedad venezolana ha sido estructuralmente dependiente del Estado. Entonces, esa relación es justamente, o por lo menos como lo pone Francisco Elías, la que facilitó la llegada del chavismo. Como es la parte que me toca a mí más contemporánea, me permito contestar. Yo creo que en parte sí, es decir, no es el Estado el que con su autoritarismo lo facilitó, sino la sociedad con su expectativa de autoritarismo. Porque ¿qué hemos escogido con cierta frecuencia? Salvadores. Escogimos a Pérez la segunda vez justamente para que nos regresara a una Venezuela que creíamos perdida. Escogimos a Caldera para que regresara la sindéresis y la moral a la presidencia. Y escogimos a Chávez, bueno, bajo ese esquema. Siempre algún salvador. Eso tiene cierto bemol del presidencialismo, pero a la vez cierta idea que el Estado lo va a hacer todo. Y al Estado se le demandan cosas. Cuando una señora escribe con un Sharpie en un mango y se la lanza al presidente Maduro, es hija de esa creencia. Y esa creencia no la no el Estado. Esa creencia es la propia sociedad. Vaya y pida, vaya y pida. Y hay elementos culturales que nos ven allí. Germán Carrera más habla de nuestro monarquismo. Yo diría que hay elementos de cierto infantilismo social allí, sin ser pesimista con la sociedad venezolana, que por supuesto, pese a todo, resiste otras cosas. Ok, recuerden que pueden levantar la mano aquellos que quieren hacer sus preguntas directamente a Guillermo o a Edgardo. Voy leyendo la segunda pregunta que hizo también Francisco Toro. La COPRE buscaba atomizar el poder político y económico. ¿Cuáles consideran fueron sus fallos y éxitos? ¿En qué sentido de atomizar el poder? Yo creo que más bien lo que pretendió la COPRE fue ofrecerle un segundo aire, ¿no? a la actuación del Estado. O sea, que uno de sus resultados fuese un mapa político mucho más diverso, fue una de las consecuencias. Pero no entiendo mucho el sentido de la pregunta más allá de eso. Vamos a pedirle a Francisco si quiere hacer la pregunta directamente y Sí, habilitamos el micrófono. sí, sí, sí. Hola, buenas noches. Hola, Francisco, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Bien, gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo Hola. estás? Pues la idea, digamos, parte de la pregunta por la lectura, ¿no? Digamos que buscaba la transformación del Estado o la oxigenación del Estado a través de atomizar los diferentes, digamos, agentes, ¿no? Por un lado políticos y económicos, de allí pues todas estas políticas públicas que se sugerían o que se, digamos, un poco la pregunta era, ¿qué de todo eso, qué de todo ese intento, pues, qué falla, qué tiene éxito, ¿no? Digamos, en perspectiva histórica, sus consideraciones, ¿no? Al respecto. Oye, yo creo que hasta hace poco, no sé si Guillermo comparte esa apreciación mía, Francisco, perduraron logros importantes, eso que tú llamas la atomización o redistribución del poder, es decir, Sí. todo lo que significó la presencia de gobernaciones y de alcaldías opositoras y la forma como se fueron generando nuevos referentes a partir de entonces, creo que fue un saldo muy importante y que de alguna manera perduró hasta no hace mucho. En ese sentido yo lo veo como un saldo realmente positivo en el caso de las reformas que se promovieron a partir de las recomendaciones de la Comisión Presidencial del año 84. No sé, Guillermo, ¿qué piensas tú en ese sentido? Si hay un saldo perdurable, sin duda alguna. Bueno, yo creo que hay... Sí, pero a la vez, digamos, cierta miopía, pero no son atribuidas a la COPRE. Es decir, hay cosas de la COPRE que al fin y al cabo nunca hicimos caso. La propuesta de reforma constitucional del año 92, que se cae de nuevo por la empresa privada.
en buena medida estaba tomando decisiones con respecto al Estado y a la forma de gobierno derivadas de la COPRE, y eso no funcionó. No hubo consenso al respecto. Nunca tuvimos federalismo fiscal, eso no lo hemos tenido. Tenemos la desconcentración de recursos y la asignación de recursos del Estado federal, pero nunca tuvimos desconcentración fiscal, federalismo fiscal. De modo que no podremos saber si los estados más productivos en efecto hubieran podido recaudar una base política mucho más grande. Si lo vemos a la hora de la gestión de políticas públicas, realmente no hay grandes obras públicas derivadas de descentralización, porque duró muy poco tiempo, quizás. Pero lo cierto es que, de nuevo, yo creo que es porque no tenían plata. Eso simplemente así. Entonces nunca lo vamos a saber. Yo prefiero dudar a favor de la COPRE, porque lo que sé es que en contra de ella, o en ese centralismo que está un poco implícito en la Constitución, es esencialmente hostil a la sociedad. Yo, sin embargo, me he hecho con el tiempo menos federalista que lo contrario, es decir, soy mucho más agresivamente municipalista. Esto es como oposición personal, no es la posición de los de Estambul, y ciertamente estoy seguro que no es la de Edgardo. Me he hecho yo menos federalista. Precisamente porque estamos atacados por un Estado muy inseguro en su gestión, y creo que hará falta apretar otra vez. Pero a la vez creo que va a tener que dinamizarse focos para la nueva economía en los municipios y no tanto en los estados. Porque ahí hay una cosa que sí experimentamos en la centralización en términos negativos. La dominación del poder es una, y el debilitamiento del liderazgo de los partidos es otra. Pero también, de manera más acusada, y eso no es culpa de la COPRE, eso es culpa de las personas que estuvieron de gobernadores, que es el que se hicieron reyesuelos, eso que temían los viejos jerarcas de la democracia, Barrios, Caldera, etcétera. Realmente, algunos gobernadores se hicieron reyesuelos de sus estados y reconcentraron el poder en el municipio capital, en Aguanagua, en Iribarren, en San Francisco, etcétera, etcétera, no en la periferia del Estado. Y eso es algo que sí se nota en el gasto público de esa época. Pero claro, era poca plata, era poca plata. Ahora, prefiero yo gobernadores electos, a lo contrario, hoy sí, de lejos, de lejos, de lejos, de lejos. No hay del cielo a la tierra. Así que sí, en general es eso. Y esa búsqueda de innovar también para mí es preciosa, porque una cosa, esto, y un punto más de la COPRE. Tuve los libros de la COPRE y está la lista de gente que consultaron para cada libro. Hay que ver qué gentarada de gente, qué enormidad de gente consultaron. Eso es más largo que la bibliografía de una tesis doctoral. Páginas y páginas y páginas de lista y lista. Y no son todos, vamos a decir, 200 diputados y 50 senadores. No, estamos hablando de gente de toda la sociedad. Hay que ver que eso sí era transversal. El Estado reconocía, yo quiero ver qué dice la gente. Y de aquí saco estas conclusiones. Cuando esas conclusiones voy a la gente, bueno, vamos a hacer esto. Y la gente dice, no. Bueno, o yo estoy loco o la gente es estúpida. Las dos cosas pueden estar ocurriendo a la vez. Pero creo que eso es una tendencia. El reconocimiento de la sociedad es extraordinario en la COPRE y hay que reconocerlo. Por supuesto, hay grandes defensores de la COPRE en términos escritos. El profesor Estambul fue uno, el profesor Carradamas, obviamente. Pero otro, un libro más o menos condensado en eso, un poco perecista para mi gusto, es el de Carlos Blanco. ¿Cómo es que se llamaba? Un cambio para el país, una reforma para el país. Voy a ver si lo consigo antes que me vuelva loco. Pero ese, Carlos Blanco, hace como 15 años salió ese libro. No digo más. Ok, vamos con la pregunta de Pablo Alas. Desde el punto de vista jurídico, ¿cuánto se desarrolló el Estado moderno venezolano respecto a los derechos o libertades de sus ciudadanos en comparación con el crecimiento material? Un desarrollo de derechos políticos. De derechos o libertades de sus ciudadanos. Bueno, yo creo que mucho. Si uno atiende lo que dice el capítulo de Andrés con respecto a lo que va a ser ese tránsito del Estado en sus inicios, el Estado del siglo XX venezolano, concentrado, digamos, dentro de una debilidad institucional todavía y concentrado sobre todo
como elemento garante del orden interno. Ese crecimiento en términos de participación ciudadana es mucho lo que el Estado va a contribuir a asegurar y garantizar eso. De hecho, fíjate, Andrés se refiere en su capítulo como un ejemplo clarísimo lo que significó la reforma constitucional del año 45 y la forma como la sociedad se expresó, digamos, desde los sectores opositores presentes en ese Congreso con respecto al rumbo y sentido y alcances que debía tener esa reforma. Es decir, ya había allí un contenido de participación y un contenido en términos de libertades políticas que ese Estado iba a garantizar. Por eso es que yo hablaba al principio, haciendo bueno lo que dice Andrés, que es un Estado que también va a practicar una pedagogía política, que va a estimular esa cultura de libertad y va a cultivar esa cultura de pluralidad cada vez más. Es decir, a medida en que su desarrollo lo vaya permitiendo frente a las viejas aprensiones, como decía Guillermo, pero yo creo que sin duda alguna, hay un activo, hay un haber a favor de lo que el Estado contribuyó a la formación de esa cultura de libertad política y ciudadana, a través de leyes, a través de disposiciones, a través de estimular participaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué dices, Guillermo? ¿Estás de acuerdo? No, sí, absolutamente de acuerdo, porque, y voy a ver las cosas en deuda, pero absolutamente de acuerdo porque la expansión del Estado era también un reconocimiento de los derechos del ciudadano, es decir, la idea de que la dignidad del hombre implicaba no solo un beneficio político, como ya se supone formalmente nos reconocían desde el siglo XIX, sino también un beneficio económico y social. Es decir, ese Estado que construía casas, que construía carreteras, que construía viviendas rurales, que daba el gasto de leche escolar, lo hacía porque pensaba que la gente tenía derecho a eso. No solo porque era un benefactor cándido, como decía, vamos a decir, el lopecismo, por decirlo así, sino, bueno, enérgicamente había que ponerlo. Pero a la vez, por otro lado, había cierto pensamiento crítico al Estado venezolano, a la democracia venezolana, que ni siquiera le reconocía que era una democracia, sino que decía que por lo menos era un Estado de libertades, por una parte. Eso era lo mínimo que le reconocía, es lo que decía el doctor Ujar. Esto no es una democracia, esto es un Estado de libertades, así, pero con aquel desdén, como si eso no significara nada frente a todo lo que había pasado antes. Pero a la vez, también, ese Estado no es un pacto suicida, ese Estado tenía que tener cierto poder de coacción. Y a veces lo ejecutó celosamente. Y más allá, el Estado nunca pudo definir, el Estado democrático nunca pudo definir eficazmente la relación policía-sociedad. No, siempre fue autoritaria. Todas las reformas policiales posibles siempre fueron autoritarias. Terminaron siendo autoritarias, y la reforma de mano dura, que hasta los años 80 y 90 se planteaba con la expansión de la delincuencia, la pena de muerte. Claro, francamente. Y bueno, tú tienes esas cosas a los márgenes. Y bueno, por supuesto, el Caracazo, que el Caracazo falla, un Estado que no es capaz de acotar una protesta social de una manera eficaz, es un Estado que en eso ha fallado. Y ahí yo creo que hay una carencia. No voy a hablar del Amparo y de Cantaura, que son al fin y al cabo extremos, aunque también están en ese pasivo. Y por eso, buena parte de las ONGs entusiastas con la disolución del Estado de partidos eran ONGs de derechos humanos, porque veían ese limitante. Y porque se había salido cierta cara autoritaria del Estado venezolano en los años 90. Estoy seguro de ello. Ok, vamos a ir con la pregunta de Marcelo Guerra. Le voy a habilitar el micrófono para que pueda hacer su pregunta. Buenas noches. Hola, Marcelo. Buenas noches. Mi pregunta va en la Hola, Marcelo. tónica de la reforma que se propuso, que en ella se incluye la figura del primer ministro. Con esto se buscaba que Venezuela fuera una república semipresidencialista. Bueno, eso es en el proyecto de constitución durante el gobierno segundo de Caldera. ¿A eso te refieres tú, no, Marcelo? Sí, correcto. Claro. Guillermo, ¿tú quieres decir algo sobre eso? Que yo no manejo mucho la propuesta. Sé que se formuló, pero no conozco más allá de lo que se pretendía
Sí, ¿cómo no, Edgardo? Mira, para hacer semipresidencialismo tendrías que haber tenido un jefe de gabinete distinto al partido del presidente, que esa es la fórmula francesa, que es donde existe el semipresidencialismo. El semipresidencialismo que tenemos nosotros acá, que hace el vicepresidente, un miembro del gabinete, y una figura que determina el presidente, no es semipresidencialismo nada. La Constitución dice, pero eso no es semipresidencialismo un carrizo. Es un semipresidencialismo de otoño. El del 92 establecía que si hubiese algo parecido a eso, es decir, que el primer ministro estuviese respondiendo a la mayoría parlamentaria, es decir, tenía que tener el aval parlamentario. ¿Para qué? Para darle un soporte, para que el Ejecutivo, el presidente de la República, tuviese que negociar políticas con el Parlamento. Y si no, no iba a avanzar la cosa. Y eso ha podido salir. La reforma no la mató el primer ministro, la mató el control sobre los medios, que algunos pueden decir es una visión autoritaria del Estado, otra, pero el primer ministro no es lo que la mató. Era una idea, yo no sé si habría funcionado o no, habría hecho mucho más práctico el gobierno de Caldera, mucho más eficaz el gobierno de Caldera, creo yo, pero bueno, las cosas son como son. Ok, perfecto. Quedan Ese fue el 10 planteamiento. minutos. No era, Sí. no era un cambio de forma de gobierno, sino una dependencia del Ejecutivo. Ok. Quedan 10 minutos. Vamos a terminar con las últimas dos preguntas. Vamos a darle la palabra a Pedro y luego terminamos con la pregunta de César. Y otra cosa, Rodrigo, después de estas dos preguntas pendientes, veamos si todavía está Cecilia Urbaneja de Estambul presente, si ella quiere decir algo a propósito de esta sesión que hemos querido desarrollar en homenaje a Andrés y su contribución a este volumen. Adelante, Pedro, ¿no? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué gusto Hola. tener esta sesión tan interesante hoy. La pregunta que tengo es sobre lo que mencionaban del Estado desarrollista durante el decenio de Pérez Jiménez. Y más o menos, ¿cuál es la diferencia entre el Estado desarrollista con el Estado como agente estimulante de la economía? ¿Es solamente lo de la infraestructura o hay algo más ahí? Muchas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, lo que yo quise dar a entender al respecto era cómo ese Estado, en lugar de asumir directamente o agenciar directamente esa responsabilidad redistributiva, pretendía o aspiraba que una serie de modificaciones llevadas a cabo, digamos, bajo un criterio técnico, ingenieril, de modificación infraestructural y demás, conllevara en el desarrollo, qué sé yo, de política de agua, comunicaciones, vivienda, a que la sociedad venezolana se viera beneficiada a fin de cuentas de ello, pero sin que esa sociedad tuviese la capacidad o la posibilidad de expresarse en términos del reclamo de lo que esperaba de ese Estado. Una especie de, en ese sentido, un Estado más director, un Estado más rector de lo que interpretaba como las expectativas colectivas, ¿no? En ese sentido. Y, por tanto, la forma como ese régimen postergó, difirió o hizo lo necesario para desentenderse de los aspectos más conflictivos que podían tener las demandas sociales como habían sido tramitadas hasta ese momento por el Estado democrático en su primera experiencia, en su primer ensayo. En ese sentido lo decía. Okay, que ver también el desarrollismo en términos del objetivo final. Exacto. Que es la idea del desarrollo. Es decir, Venezuela es un país que no es desarrollado, que todavía no es civilizado y que ha de desarrollarse. Y en efecto, para eso tiene un Estado que es así. Porque tú puedes estimular la economía o ser welfarista, ser un Estado de bienestar en una economía ya desarrollada. Gran Bretaña después de los años, después de la Guerra Mundial o casi toda Europa. Pero aquí es la idea de sacarnos del atraso al mundo desarrollado industrial. Es lo que se quería, ser un país industrial desarrollado. Valga la robosa. Y no es un término que se usaba en el tiempo, es decir, un término que le aplicamos después. Sí, claro. Y nuestro rollo, el rollo de mi juventud y en tu juventud seguramente, Ricardo, era el tema del subdesarrollo. Somos un país subdesarrollado. Que no se imagina a alguien con unos bracitos cortos y un ojo chueco y demás, malamente atribuido. Así
no que las discapacidades desennoblezcan a nadie, no estoy diciendo eso. Sí, pero como dices tú, el discurso en torno al desarrollo, subdesarrollo y la forma como fue calificado, digamos, historiográficamente hablando, el régimen presidido por Pérez Jiménez, en esos términos, ¿no? A eso te refieres tú, por supuesto. Así es, la transformación del medio físico. La Exacto. transformación Ahora, no sé del medio si, físico. no sé Sí. si agotamos la pregunta de Pedro, si eso era un poco lo que tú querías inquirir, Pedro. Bueno, Sí, dijo espero que que sí. sí. Sí, Ok. sí. Queda alguien más en la lista, ¿no? ¿Alguien más? Sí, una última pregunta para concluir y luego le podemos dar la palabra a Cecilia. Pregunta de César Batis, ¿el de Maduro es un Estado moderno? Oye, yo creo que lo resumió bastante bien Guillermo, cuando habló de un Estado fallido en el sentido de las carencias, un Estado que no es capaz de atender lo que podríamos esperar de un Estado. Es que es muy curioso, porque por un lado se supone que es un Estado sobredimensionado, pero un Estado absolutamente regido por la ineficacia en todos sus ámbitos. Es decir, eso es realmente lo que creo que describe y define a este estado elefantiásico que vino a emerger y que lo único que es capaz es de administrar la ineficiencia. Sí, como decía Guillermo hace un rato, nuestras principales necesidades como ciudadanos están allí presentes por la falta de un Estado capaz de poder atender esas carencias. Es un Estado dentro de esa particularidad como no se puede describir. ¿No es así, Guillermo? Sí, yo creo que uno puede decir que es premoderno en el sentido de que tiene unas competencias muy limitadas, aunque formalmente las tiene abundantes, como tú dijiste, infantiásicamente. La Constitución del 99 es enorme en nuestra tradición constitucional, aunque todavía no es un Estado totalitario ni nada de eso. Es decir, no es que no quiera, no lo es en la Constitución. Pero por otro lado, es un Estado que no hace nada. Entonces, ¿qué será? Un Estado posmoderno. Porque a la vez el gobierno de Maduro ha reducido el Estado enormemente. Pero lo reduce así. Y nuevamente, deja que la gente se vaya. Usted renuncia, usted se va, usted se muere. Bueno, la vida es así. No es que está votando a gente y a gente, lo hace. Pero lo que más hace es dejar que la gente simplemente, como le pagan $2, $1, se vaya, renuncie. Y esas todas las deserciones de la administración pública son extraordinarias. Y ahí, bueno, yo simplemente cierro la oficina. Y lo está haciendo, pero es que ni Pinochet. 80% del gasto público en el PIB se ha reducido en los últimos 5 años. Sí. Y Eso no lo digo yo, lo dijo Armando Oliveros estos días. Entonces yo le tomo la palabra. Pero Guillermo, pero paradójicamente al mismo tiempo en que fue capaz de impulsar la creación de un Estado elefantiásico, absolutamente ineficaz, incapaz de atender a las bueno, claro, y tampoco renuncia a sus competencias. Sí. Así es. Y no renuncia a la competencia coercitiva frente a la sociedad. Claro. A los que tienen que roncarle no les ronca, pero a nosotros que vamos con... hay hambre, hay desempleo. No, el gasto público se dedica a eso. Claro. Bueno, Rodrigo, si quieres darle el acceso a Cecilia, si está allí, quiera dirigirnos unas palabras. Y le estoy habilitando el micrófono. Cecilia, si pudieses aceptar la invitación. Adelante. No. Ahí está. Espero no me van a ver hasta ahora, comprenderán. ¿Aló? Tranquilo. No, ¿Te escuchamos, te escuchamos. Y no importa que no tengas la cámara. ¿Probando? No. Voy a ver. Miren, evidentemente el profesor habría sido mucho más sosegado y habría
visto como con mayor esperanza todo lo que nos está pasando. Él nunca la perdió. Y siempre cosas más horribles estaban sucediendo. Él decía, eso ha pasado siempre. Lo que pasa es que ahora lo sabemos. Los no sé, esto que habla muy rápido, que no sé cómo te llamas, estás lleno de frío. Espero que se los diga. Pero supongo que Andrés te lo habría dicho de una forma suave. Pero te pido, estoy muy agradecida por esto. Este tema, pues, lo he oído muchas veces, de todas las formas. Y ¿qué les puedo decir? Decía que seguía teniendo esperanza. No siempre estaba seguro, pero él insistía. Y espero que no sigan sintiendo furia, ¿sabes? Y que igual te vas a quedar, o igual estás pendiente de esto, y esto todo te importa. Y la furia no deja ver. La furia no deja ver. Perdónenme que les diga esto, pero mira, ni siquiera me vas a ver. Así que nada, muchísimas gracias por esto. Y pobre Venezuela. Gracias, Cecilia. Yo quisiera agregar algo a lo que estás diciendo. Perdimos a un gran piloto en la persona de Andrés, gente como Guillermo y yo que fuimos tan cercanos a él, y un gran piloto que fue dentro de este libro. Igual que Guillermo, puedo atestiguar el entusiasmo con que Andrés quiso enrolarse en la lista de autores de este volumen colectivo. Lo veía como un aporte necesario, un aporte novedoso para una revaloración del siglo XX venezolano como pocas veces se ha intentado hasta ahora. Y lo que tú has dicho con respecto al temperamento de Andrés es cierto, y eso también lo dijo Guillermo, y se trasluce en la lectura de este capítulo. La serenidad de ánimo suficiente como para haber podido poner de relieve mucho de lo que quise destacar yo a lo largo del recorrido que hice en la primera parte de mis comentarios, que es subrayando lo que Andrés entendía como el enorme sentido de continuidad que tuvo la construcción del Estado venezolano en el siglo XX, más allá de que nuestras miradas tendieran a verse desviadas por episodios rupturistas. A él lo que le interesaba, dentro de esa serenidad y de la capacidad de construcción colectiva que significó el Estado venezolano en el siglo XX, esa formación que no desanduvo sus pasos. Entonces yo creo que alguien como Andrés, con una mirada tan privilegiada y serena, fue capaz de poder ofrecernos un capítulo de esta calidad para el libro. Gracias, Cecilia, y gracias a todos ustedes. De verdad que ha sido una sesión muy emotiva. Gracias especialísimas a Guillermo por haberme querido acompañar en esta travesía esta noche. Gracias para mí un todo lo que placer. Y esperamos cuando regresemos pronto. No, perdón, Rodrigo. Tranquilo. No, y esperamos pronto todos. por la publicación del libro, lo que quiso decir Guillermo. Y así será. Buenísimo. Gracias, Guillermo, una vez más por tenerte aquí. Gracias, Edgardo. Gracias a los integrantes de la Fundación para la Cultura Urbana, Germán Cifontes, a Gabriela Lepage. Gabriela acaba de poner los perfiles de las redes sociales en el chat por si los quieren seguir. Es @cultura urbana en Twitter y Cultura Urbana Oficial piso en Instagram. Para la próxima sesión tendremos al doctor Diego Bautista Urbaneja. Nos veremos en una semana exactamente, el próximo martes. Sobre el tema de la cultura electoral del venezolano, que es la lectura que corresponde. Exactamente. Y nos despedimos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos Muchas gracias en a una todos. semana. Buenas noches. Gracias.